Saludo a todos los que están online, los que estamos acá también. Estamos en la porción 126 y uno de los textos de la porción está en Juan capítulo 12. Así que los voy a invitar a que lo busquen en sus Biblias. Juan capítulo 12. Y aunque vamos a estar viendo algunas cosas ahí, pero vamos a tomar este texto como referencia, que es el versículo 44. Versículo 44. Dice este texto: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y yo siempre les digo que cuando ustedes leen la Biblia, no solo la Biblia, sino cualquier obra de la literatura antigua que esté narrando hechos, ya no estamos hablando de filosofía o cosas así, que por eso es que muchas veces los intérpretes bíblicos fallan, porque buscan las equivalencias de palabras que son usadas por filósofos o son usadas por escritos, y de ahí han creado toda una gramática, cuando la forma de narrar a veces es diferente, de forma sintáctica, de forma completa. No es tanto el tema de palabras, sino como la forma en que tenían en aquel entonces de escribir. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos video, tenemos audio, y en aquella época lo que había era esto. O sea que cuando una persona leyera, tenía que tener algunos códigos que no son códigos gramaticales como tal, sino sintácticos, sino de expresión, que ayudan a la persona a estar en la situación, a estar en aquel momento, a ver la película como si estuvieras viendo Netflix. ¿Están ahí conmigo? Entonces, este texto es uno, como todo, pero este es especial en ese aspecto, porque muchas veces no se va a entender lo que está pasando aquí si tú no eres capaz de mirar todo el cuadro general y darte cuenta de lo que está pasando y sentarte allí con esa gente para ver con tus ojos lo que está pasando. Entonces dice el versículo 44 donde empezamos: Jesús clamó y dijo. ¿Ven? Bueno, ahí no dice clamó, ahí dice gritó. Los traductores, por lo menos la Reina Valera, que es la que estoy leyendo aquí, no sé en otras versiones cómo dirá, pero el traductor está diciendo, bueno, si Jesús va a decir esto que viene así, lo más acorde a Jesús, que es el Mesías, el Dios, es que él clamó. No es lo mismo decir clamó, una cosa, pero eso es poético al moderno. Eso no es lo que está pasando en aquella época, porque si no, hubieran escrito clamó y no gritó. Y el escritor está poniendo y Jesús gritó. Cuando tú dices Jesús gritó, automáticamente te pone en un cuadro donde Jesús está irrumpiendo con un grito. ¿No es así? Dices, bueno, ¿qué pasó para que Jesús pierda la compostura que todo el mundo espera que tenga como Mesías ve? Y por eso el traductor acá pone clamó. Porque lo que espera todo el mundo es que el Mesías haga un clamor, no que el Mesías meta un grito. Y aquí entonces dice que Jesús gritó. ¿Qué lo llevó a él a gritar? Bueno, lo primero que tenemos que entender es lo que estaba pasando. Y por ahí está, en cualquier momento ya más público, el libro que hemos hecho sobre Hanukkah, que son los eventos que preceden a esto que está pasando aquí. Y en todo ese evento de Hanukkah incluye la resurrección, la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero no simplemente porque Lázaro sea una persona especial, porque aquí Lázaro es más especial para los católicos que lo que fue realmente en la vida real. Fue especial para aquella comunidad, para el propio Jesús, era un amigo, pero esa trascendencia que le han dado a Lázaro, que merece que la gente vayan arrodillado hasta allá a llevarle, eso no tiene nada que ver con este Lázaro.
Y lo importante de ese hecho en Hanukkah fue que es la gota que llena la copa de la sentencia que va a venir sobre ellos. ¿Entiendes? O sea, por eso cuando ellos matan a Jesús, la gran estupidez que después la iglesia enarboló es que los judíos mataron a Cristo. No, porque el propio Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. O sea, que lo que menos hicieron ellos, lo que fue eso. Y si Jesús le pide a Dios que lo perdone, ¿tú crees que entonces Dios no lo va a perdonar por eso? Pero ese no fue el punto. Porque en realidad los que mataron a Jesús, como después el propio Jesús se lo dice a los dos caminantes cuando va a Emaús, después de la resurrección, que los principales fueron los que se pusieron en contubernio para lograr eso. No fueron los judíos, fueron los principales. Pero los eventos que sucedieron en torno a la fiesta de Hanukkah, con aquella resurrección de Lázaro, marcó la sentencia, porque fue el momento en que ya ellos se reunieron y dijeron, vamos a matarlo. Lo de la cruz fue ya la, ¿cómo se llama? La práctica ya. Pero ya ellos lo habían matado. ¿Dónde lo mataron? En aquel momento dijeron, a este tipo hay que matarlo. Ya. Y eso tiene que ser ya. O sea, esa fue la sentencia. Ahora, pasan unos meses entre Hanukkah y Pascua, y unos días antes de la Pascua Jesús regresa entonces a la ciudad donde está Lázaro y se sienta a comer en casa de Lázaro y de la gente que están allí. Y todo el mundo viene a verlo a él, pero también a ver a quién. A Lázaro, que es la prueba de que algo pasó. El hombre murió y resucitó. ¿Van ahí? En medio de esa situación aparecen entonces también judíos que están en la diáspora, helénicos, se llama el texto. El texto te dice vinieron unos griegos. No, ahí no dice vinieron unos griegos nunca en la vida. Ahí dice vinieron unos helénicos. ¿Quiénes eran unos helénicos? Unos judíos helénicos, y por eso están en la fiesta de Pentecostés, de Pascua, porque están viniendo en peregrinación. No es que los gentiles iban en peregrinación a la Pascua porque a los gentiles no les importa el Dios del templo. Los helénicos, ¿quiénes son? Judíos de la diáspora que vienen a ese evento. A Jesús lo han llevado para entrar a la ciudad, le prepararon aquella entrada esplendorosa porque de Betania a Jerusalén hay unos kilómetros, bien cerquita, y lo llevan va de Betania a Jerusalén, y allí la gente en el camino ya vienen con él, llega el alboroto, la gente con palmeros, y la gente lo recibe como el Mesías. Así, el hijo de David que viene a salvarnos. ¿Van ahí conmigo? En medio de todo de esa situación, está Jesús con ellos ahí, con los discípulos y con esta gente que se han sumado a querer conocerlo y estar con él. Y Jesús, eso está por allá, por un poquito antes, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 12, pero por los versos 32, 35 por allá. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz. Empieza a hablar en tercera persona de esa luz. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda la tiniebla, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Ves? Todo eso ahí está. Dice, bueno, Jesús le está dando una enseñanza, ¿no? Una enseñanza más. Pero acuérdate de que estamos hablando de que ya pasó el hecho que llena la copa. Ahí nadie sabe lo que va a pasar, pero Jesús sabe que esa es su última Pascua. Jesús sabe lo que va a pasar. Él está consciente de todo lo que viene después. La gente no está consciente de eso. La gente está consciente de qué, de la algarabía que hay.
Pero Jesús sabe que aquello está sentenciado. El día del Señor para Israel ha llegado. Así de simple. Y entonces viene todo un texto que no tiene nada que ver con eso, sino que Juan, que es un testigo ocular de lo que está pasando, o sea, Juan está ahí caminando al lado de Jesús. Juan entonces va a decir lo que está dentro de la mente de Jesús. ¿Cómo Juan sabe eso? En algún momento Jesús tiene que habérselo revelado. En ese momento Juan no, mientras estaban en la algarabía, Juan él no sabe lo que está pensando Jesús. Dice Juan, estas cosas habló Jesús, o sea, esa clase que dio sobre la luz, que todo parece como una simple clase. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Si lo que estamos viendo es que te están recibiendo y algarabía y alegría y la gente está viniendo a verte a ti y viniendo a ver a Lázaro, ¿qué parece también de qué cosa es? Que todo está bien, ¿no? Pero dentro de la mente de Jesús, yo me imagino que los discípulos, todo el mundo estaba contento, ¿eh? ¡Wow! Tremendo esto. Oye, ¿verdad que ha habido un crecimiento, un impacto social? ¿Eh? ¡Wow! Tremendo. Pero sin embargo, en la mente de Jesús hay otra perspectiva totalmente diferente a la que ellos están viendo. Dice, para que se cumpliese. O sea que Jesús está diciendo, se está cumpliendo lo que yo había dicho a través del profeta Isaías. No es que Juan está sacando la lógica, porque él está diciendo que Jesús hizo eso, se levanta y se oculta de ellos, porque está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, esa no es la voz de Jesús, esa es la voz de Isaías. El profeta Isaías tiene un encuentro personal con el Señor y en ese encuentro que está hablando con él de cara a cara, le dice, ¿quién ha creído en el anuncio de nosotros? ¿Entienden ustedes? O sea, Jesús está trayendo a su memoria lo mismo que Isaías habló siglos anteriores con él mismo. Ahora no, en aquel momento él en la posición divina, ahora en la posición de hombre, humillado, haciéndose hombre, limitándose a ser hombre. Dice Isaías, o sea, como si Isaías le estuviera preguntando nuevamente, ¿ven? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con sus ojos y no entiendan con su corazón. ¿Ya te metiste en la mente de Jesús? ¿Estás sintiendo lo que estaba sintiendo Jesús? Aquello es una pachanga. Miles de personas, no estamos hablando de los discípulos, 3 o 4 gatos, no, miles de personas lo han recibido, entró a Jerusalén, vinieron judíos de la diáspora, lo están buscando, quieren conocerlo, han oído los cuentos. Aquello es victoria total. Sin embargo, en la mentalidad, en lo que está Jesús dentro, dice, aquí nadie ha creído. ¿Están ahí conmigo? Dice entonces, versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
O sea, Isaías lo ve a él, dialoga con él y escribe la profecía al pueblo. La profecía es, yo hablé con él y le he preguntado quién ha creído a quién nos ha creído a nosotros. ¿Entienden hasta ahí? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, te das cuenta que hay gente que sí creen en él, ¿no es así? Bueno, espérate un momentico. Por fin, entonces, la pregunta es, ¿creen o no creen? ¿Esta gente por fin cree o no cree? Y es cuando tú analizas al pueblo de Israel hoy, es la misma pregunta. Y cuando tú analizas muchas veces a las personas con las que hablamos, esa es la pregunta. ¿Por fin creen o no creen? Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. O sea, la gente se está dando cuenta de quién es él. Está viendo a Lázaro que resucitó. Ahí todo el mundo sabía que Lázaro se murió y echaba peste ya. Ahí todo el mundo vio eso. Y la gente viene para conocerlo porque han oído también de esa historia. Y ahora lo están viendo ahí parado delante de ellos. Que quiero decirte que pararse delante de Jesús y verlo ya era creer. Porque la personalidad de Jesús, cuando tú la ves, no es esa personalidad que te quieren poner en las películas modernas. En las películas antiguas te quieren poner a un Jesús que parece el cura de... En las películas modernas te quieren poner a Jesús deportivo, ¿eh? Te vas a la vida ahí. Te vas a la vida ahí. No, eso no tiene nada que ver con Jesús. Jesús es una persona que cuando la gente lo miraba o él miraba a alguien, había gente que se caían de rodillas. O sea, era impresionante y no, dice la Biblia, que no era por su atractivo, porque te lo quieren poner entonces también en la película, es más sexy. No era por su atractivo. Había algo que emanaba de él que los seres humanos no estaban acostumbrados a ver, nunca habían visto. A una persona en equilibrio total, a una persona en todo el esplendor de lo que es un ser humano. No habían visto eso nunca. Dice, a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, ese pasaje te está diciendo lo que Jesús está viendo, lo que Jesús está pensando, lo que está pasando dentro de él, en medio de aquella gente que están, aleluya, erizadito, ¿ves? Todo eso. Gente que tú decías, no, esta gente son lo verdadero de lo verdad. Y entonces llega el versículo 41. Dice que él se había ido y se ocultaba. Y de buena primera, en ese recorrido en que él se ha levantado y se va a ocultar, dice, y gritó. ¿Por qué gritó? Por eso que tenía adentro, que está reflexionando todo aquello de Isaías, todo. Porque ¿cómo es posible que Isaías, que no vio resucitar ningún muerto, que no estaba ahí desayunando, posando y comiendo con él? Isaías fue una experiencia de ahí un momentico. Y esa experiencia bastó a Isaías para todo en su vida. Y sin embargo, esta gente no. Y él está viendo entonces el chantaje que ellos están viviendo. Si tú quitas ese chantaje, entonces esa gente pudiera realmente creer en él y actuar consecuentemente con lo que creen. Pero ¿qué pasa? Que esa gente son más débiles que ese chantaje que están recibiendo.
¿Y el chantaje en qué se basa? En el miedo. Hay miedo en esa gente. Y entonces Jesús dice, el que cree en mí, ve, primero él habló, la luz, ve, parecía todo, se levanta, se va, y cuando se va ahí se vira de nuevo, porque eso es un grito, y dice que él se iba y se ocultaba, y cuando ya estaba saliendo del lugar se viró de nuevo para atrás y les metió un grito, pero un grito, eso es un grito con sentimiento, un grito con ¡ah! El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces gritado, yo la luz he venido al mundo. Ya no es la luz que era, que fue, no, yo soy la luz. Y la luz está aquí con... ¿Se imaginan ese qué llevó entonces a Jesús a esa explosión de lo que tenía dentro? El miedo que había en él. Entonces, después de haber visto el cuadro así, vamos a entender un poco el miedo. Porque una de las barreras más grandes que tiene el accionar de Dios en los seres humanos es el miedo. ¿Sabías eso? O sea, cuando hay miedo, automáticamente hay una barrera para que Dios actúe. Dios no va a actuar cuando hay miedo. Por ejemplo, venía yo escuchando en el carro, porque estaba buscando escuchar más de este tema. Y hay una ilustración que me encantó. El pueblo de Israel estaba 400 años en Egipto, de esclavos. ¿Qué había ahí? Miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque si tú sabes que la tierra prometida es allá, ¿qué tú haces aquí? Ellos están esperando que Dios envíe a alguien. ¿Por qué? Porque tienes miedo. ¿Están ahí conmigo? Porque si ellos arrancan confiando en que Dios está con ellos, ¿tú crees que no iban a llegar a la tierra prometida? Pero sin embargo no podían hacerlo. Y ellos sabían todo eso, porque si ellos no supieran todo eso, entonces ellos no eran hebreos. Y Moisés, que se crió con la corte en Faraón, Moisés sabe que él es hebreo. Así que si Moisés sabe que él es hebreo, Aarón, ¿tú crees que no sabe que es hebreo? Al punto de que ellos inclusive guardaron hasta su idioma. Cuando Dios habla con Moisés, ¿en qué idioma habló? ¿Cómo le dio las letras de su nombre si no sabe, no conoce el hebreo? O sea, ellos guardaron el hebreo, guardaron su cultura, sabían que la promesa era, cuando Moisés dice, vengo a buscarlo para irnos, ¿a dónde nos vamos? Ellos saben para dónde van. Ellos saben que su tierra es allá. Ellos saben por qué están allí. Ellos saben cómo llegaron allí. Ellos saben todo. ¿Pero qué tienen? Miedo. ¿Cambió Dios con Israel? ¿O Israel fue el que cambió? Cuando hay miedo. Entonces, ahora llega Moisés. ¿Y qué tiene que hacer Moisés? Sacar al pueblo, ¿no es así? ¿Cómo Moisés va a sacar al pueblo? Ese pueblo tiene miedo. Tenía miedo para salir con Dios, pero no va a tener miedo para salir con Moisés. No es peor. Pero no es solamente eso. Moisés no tiene miedo. ¿Qué hacía Moisés allá? ¿Por qué Moisés no estaba aquí con ellos? Porque mató a un egipcio y que tuvo miedo. ¿Para dónde fue Moisés? Para el desierto. Tierra de Madián. Por allá se empató con la novia y toda esa historia. ¿Cuántos años tuvo para allá? Como 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué no regresó con lo suyo? ¿O por qué no siguió para la tierra prometida? Simple. Él sabía que había matado. Y él sabe que creció con los egipcios. Dentro de la corte. ¿Qué tiene Moisés? Miedo. Así que ahora Dios tiene un problema.
Dios tiene al líder con miedo y tiene al pueblo con miedo. ¿Cómo arreglo esto? Bueno, lo primero que tiene que hacer es quitarle el miedo al líder. ¿No es así? Y Dios le dice, el líder es pastor, tiene ovejas, y el líder que tiene una vara. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Tira la vara. Y Moisés coge la vara y la tira. ¿Y en qué se convirtió? En serpiente. O sea, ahora Moisés tiene un problema. ¿Cuál problema tiene Moisés? Que está en el desierto, en medio de una situación que no entiende, que se quemó una cosa que no se quema, está hablando con alguien que no ve, está en una historia complicada y encima de eso tiene delante una serpiente. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Agarra la serpiente. ¿Por dónde tú agarras la serpiente? Bueno, ya eso es otro, ya tiene dos problemas Moisés. Primer problema que tiene Moisés, ¿cuál es? La serpiente. Segundo problema, agárrala. Porque todavía si está la serpiente y Dios te dice, súbete arriba de una piedra, mándate a correr, ok, lo hacemos. Pero agárrala. Ya entonces Moisés tiene dos problemas. ¿Por dónde se agarra una serpiente? Por la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Agárrala por la cola. Entonces tiene tres problemas. Tiene la serpiente, tiene la cola, tiene, ¿cómo se llama? Tiene la serpiente, tiene que agarrarla y tiene que agarrarla por la cola. ¿Cómo tú agarras? Si tú agarras una serpiente por la cola, ¿qué es lo que te espera? Eso no tiene ciencia. Y cuando Moisés hizo así, que la agarró por la cola, ¿qué pasó? Se volvió a convertir en vara. ¿Qué está haciendo Dios? Quitándole el miedo. Dios entonces quita el miedo a Moisés y le dice, ahora ve al pueblo. Imagínate tú, llega Moisés a donde el pueblo, 60 años después que él se desapareció de ahí, a decirle al pueblo que dice Dios que nos vamos. Entonces Dios tiene que quitarle el miedo al pueblo. Dios hizo la primera operación, que fueron, ¿qué cosa? Las 10 plagas. Porque hoy en día tú miras las plagas como si las plagas fueran las 10 plagas, ¿ves? Pero cuando tú lees en la Biblia que Dios le dice a Moisés, vamos a hacer 10 plagas. Empezó la primera. Faraón dijo, ok, que se vaya el pueblo. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a recoger, recogieron todo, pim, pam, pam. ¿Y qué dijo Faraón? No, para atrás. ¿Cómo? ¿De nuevo para atrás? Para atrás de nuevo. ¿Qué pasó? La segunda plaga. ¿Y después de la segunda plaga, qué pasó? Recoge que nos vamos. Dice Faraón que ahora sí que no los quiere ver por aquí. Todo el mundo vuelve a recoger. Imagínate. ¿Te imaginas que las mujeres de Israel de ese tiempo fueran como las mujeres de hoy hispanas? Segunda recogida. Recoge. Ahí van a recoger. Cuando terminaron de recoger, ¿por dónde nos vamos? Por acá. ¡Nos vamos! Todo el mundo, la gente país. Dice Faraón que no. Para atrás todo el mundo. Y así pasó la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. Oye, ven acá, mi hermano. ¿Tú crees que ellos estaban esperando la décima porque ya era la última? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Me parece que estoy oyendo a los cubanos. ¿A ti no te ha escrito ningún cubano en estos días? De allá de Cuba. Están alterados. ¿Hasta cuándo es esto? Pero díganle a Trump que que nos limpie ya. Nada más que Trump nada más lleva un año. O sea que ya ellos le hubieran dado candela a Moisés, a la serpiente, al palo, desesperado. Oye, no, porque aquí los que van a recibir nada más son, ¿Por qué? Porque una cosa es cuando tú lees la Biblia así, 10 plagas, y otra cosa es cuando tú te metes dentro de como hicimos ahorita con Jesús, que nos metimos y ves. Es una, es la otra, es la otra. O sea que cuando llegó la 10ª plaga, ya Dios los está pasando por un proceso
donde ellos están empezando a quitarse el miedo de arriba. Y después, cuando llegan y arrancan el camino, ¿qué hizo Moisés? Mandó unos espías, ¿se acuerdan? Y los espías fueron allá y vieron, y cuando vieron el territorio, viraron, ¿qué dijeron los espías? Oye, lo que hay ahí son gigantes. Vaya, para que tú sepas, ¿quién es más fuerte aquí? No, ¿cómo se llamaba aquel? El de, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre ahora? Pinjas, ¿cómo dice en español? Fines, ¿no? No me acuerdo ahora. Bueno, oye, o Josué, es chiquito todavía, ¿ves? Un jovencito. Pero está fuertecito y el tipo cerca de Moisés. No, Josué le cabe en una mano a esa gente. Esa gente te hace, ¡ah! Te arrancan el cuello. ¿Qué trajeron esto? ¿Qué trajeron los espías? ¿Qué pasó entonces? 40 años se metieron en el desierto dando vueltas. Ahí en un círculo. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, Dios no puede obrar. ¿Están ahí? Dios necesita primero que el miedo se quite. Ahora, Dios quiere obrar entonces en Israel. Llega Jesús y hay ¿qué cosa? Miedo. ¿Miedo en quién? En los que creen en Él. Dice ahí que la gente creía. Porque no había que, o sea, Isaías tenía más fe que ellos. Esta gente están viéndolo ahí. Vieron al muerto resucitado. La gente están viéndolo ahí. Creen, ahí lo dice el texto, creían, pero tenían miedo ¿a quién? Al chantaje de los fariseos. ¿Con qué cosa? Con que no iban a entrar a la sinagoga. ¿Están ahí? Entonces, el miedo es la carta principal, la carta de triunfo del chantaje siempre. Y cuando hay chantaje y hay miedo, Dios no te puede llevar a otro nivel, Dios no te puede llevar a otra dimensión. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado para entrar en esa dimensión. Tú necesitas salir del miedo. El único problema es que del miedo no se sale. ¿Por qué? Porque siempre van a haber cosas que te van a echar miedo. El miedo se vence. Si tú sales del miedo, tú te quitaste el miedo y ya. Si tú vences el miedo, ¿qué cosa es? Que cada vez que viene una barrera que implica miedo, pues tú vas a vencer ese miedo. Por eso tú piensas, no, ya salí del miedo, voy a ser fuerte. No, porque viene un gigante más grande. ¿Y cómo tú vences al gigante? ¿Cómo tú vences ese miedo? Es un nuevo miedo al que tienes que vencer. Así que la vida siempre será una vida de guerra con el chantaje principal que va a venir siempre de la otro bando, que es el miedo. Ahora, ¿por qué el miedo es una barrera para Dios tan importante? Que Dios frena. Acuérdense de las capacidades del ser humano. Las capacidades del ser humano, tenemos una capacidad inicial que conecta con Dios, pero tenemos entonces tres capacidades, tres grupos de capacidades, recuerda. Y esos tres grupos de capacidades que representan la inteligencia, las emociones y la voluntad, tienen un centro. Que ese centro solamente aparece cuando hay equilibrio. O sea, cada triada tiene un centro. Y ese centro aparece cuando hay un equilibrio entre los dos extremos. Por ejemplo, tienes inteligencia y tienes sabiduría y solamente puedes tener conocimiento cuando hay equilibrio entre inteligencia y sabiduría. Si no hay equilibrio entre inteligencia y sabiduría, pues simplemente no hay conocimiento.
Tienes, por ejemplo, misericordia y juicio, pero solamente puedes tener belleza si hay equilibrio entre ¿cómo se llama? Entre misericordia y juicio. ¿Están ahí conmigo? El miedo hace que ese equilibrio, esa columna vertebral del centro, se desaparezca. ¿Están ahí conmigo? Simplemente desaparece. Entonces imagínate, no es ya que tú pierdes, no es simplemente tengo miedo, no, es que el miedo invalida, neutraliza determinadas capacidades que son las que te van a llevar a ti. O sea, esas capacidades surgen cuando hay equilibrio entre las otras capacidades, y si esas están neutralizadas, quiere decir que no hay equilibrio ninguno. ¿Van a ir avanzando conmigo? Por ejemplo, el miedo, lo primero que hace es neblina. E interesantemente, hay dos palabras en hebreo para el miedo. Está la palabra pahat, que quiere decir el miedo que tú tienes dentro. Y está la palabra irá, que es el miedo que tiene fuera. Algunos dicen que van para poder entenderlo mejor en español. Algunos te dicen el pahat es miedo, el irá es temor. ¿La diferencia cuál es? Simple. Por ejemplo, ahora estamos aquí sentados y tú no sientes peste a quemado. ¿Qué quiere decir eso? Que algo se está quemando. Ahí te surge un miedo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a revisar qué pasó. ¿Están ahí? ¿Ese qué cosa es? Ir a. O sea, es el temor. Es el miedo a algo que está ocurriendo y que tú necesitas tener miedo a eso. Es decir, imagínate tú que tú siento peste quemado, no, pero vamos a seguir porque yo he visto gente que se han quemado peor, ¿ves? Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque hay algo real que está produciendo ese miedo. El pahat, ¿qué cosa es? Cuando tú dices, ya revisamos todo, no hay nada que se esté quemando. Ok. ¿Se ha ido el olor? Sí, ya se ha ido. Y tú sigues. ¿Y si coge candela? ¿Y si es en el baño? ¿Y si la taza del baño cogió candela y nadie la ve porque dice, ¿la taza del baño se puede quemar? ¿Has oído alguna vez una taza de baño quemándose? ¿En dónde se está quemando la taza del baño? ¿Ahí en el baño o aquí en tu cabeza? En tu cabeza, ¿verdad? Entonces tú inventaste un miedo que no existe. Ese es el pahat. El miedo que está aquí adentro. Entonces hay un miedo que está afuera y hay un miedo que está adentro. Sea de afuera o sea de adentro, hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque tú dices, hay peste quemado. ¡Ay, mi madre, hay peste quemado! ¡Ay! Coge candela a la casa y te quemaste porque no hiciste nada. Entonces tú tienes que controlar ese miedo y decir, hay peste quemado. Vamos a buscar dónde está la peste quemado. ¿Entienden ahí? ¿Qué hiciste? Controlaste un miedo que es real. Ahora, el miedo que está adentro, que tú te lo inventaste, por muchas razones, y hoy quiero decirte que somos más inventores que antes, porque hoy estamos viendo películas, estamos oyendo historias, vemos noticias y vemos de todo, y eso se te mete aquí adentro. Yo me recuerdo, yo una vez, yo era muchacho, y pusieron en Cuba una película, a lo mejor Tati se acuerda, porque ya era grande cuando eso. Yo era niño, pero Tati era grande. Y la película se llamaba Barracuda, que eran barracudas, estos peces picúa que le dicen en Cuba, que estaban en manada atacando y la película es la barracuda matando todo el que iba a la playa y todo eso. Y yo tendría cuando eso como, no sé, 7, 8 años. Y mi papá me llevó a pescar.
al otro día. La película la pusieron hoy, al otro día por la mañana, 5 de la mañana a pescar. Y fuimos a pescar. Y ya casi para irnos, tú sabes, los muchachos que siempre están, y yo, vamos a tirar uno más, qué sé yo. Muchachos, yo hago así. Y cuando lanzo aquello, se me enreda en la mano. Y me fui para el agua. En el malecón. Bueno, en el malecón no, en la Puntilla, que es otro lugar de La Habana que no hay muro. No es ahí, el agua está ahí cerquita. Pero fui para el agua. Mira, sin mentirte, yo no me mojé. Yo caí en el agua y salí con una velocidad tan grande que yo no estaba mojado. Y mi papá era lleno de risa porque, pero ¿cómo tú caíste y saliste tan rápido? Porque cuando ya yo iba en el aire, ya yo vi las barracudas. Estaban ahí como 7 o 8. ¿Dónde estaban esas barracudas? Ahí. Entonces, imagínate tú estás haciendo noticias, la guerra en el pasa un avión y te dice, ay, llegaron los iraníes. ¿Por qué? Porque ¿dónde está ocurriendo eso? Aquí adentro. Entonces, ese miedo aquí adentro, tú tienes que controlarlo también. El único problema es que este de aquí adentro hace más daño que el de afuera. Porque el de afuera tú tienes que controlarte para no morirte, ¿no? Pero el de aquí te vuelve loco. Hay una película cubana que se llama Plaf, de una mujer que le tiran huevo, que se llama, y la película se llama Plaf, demasiado miedo a la vida. Y resulta ser que ella se muere porque le están tirando huevos. Y ella fue la primera que tiró un huevo. Ella fue la primera en tirar un huevo y después la gente empieza a tirar huevos y ella entonces llega un momento que cree hasta que son espíritus los que le están tirando huevos. Y se vuelve loca y se muere muy fácil. ¿Por qué? Porque ese miedo aquí adentro. El cerebro humano es complicado porque el cerebro humano, todas esas cosas que tú te piensas y que tú te imaginas, él se las cree de verdad. O sea, tu cuerpo cree que es de verdad. Tu cuerpo no sabe diferenciar entre una guerra de verdad y una guerra que tú te creíste que existe. ¿Entiendes? El cuerpo tuyo no sabe diferenciar entre una enfermedad, por ejemplo, que tú tienes en un hospital y estás así, y una enfermedad que tú te crees que tú dices, ay, me voy a morir ahora, tú verás lo que me va a pasar, me voy a morir, tú me estoy sintiendo mal. Sí, el cuerpo tuyo experimenta lo mismo, porque él no sabe diferenciar eso. Entonces, el miedo de afuera, que es verdadero, hay que controlarlo, pero el miedo de adentro también tiene que controlarlo. Y ese miedo de adentro es el que te mata. Fíjate que esta gente le tiene miedo a los fariseos. ¿Por qué? Porque si no nos van a dejar entrar a la sinagoga. Pero, Pipo, ¿hay algún letrero que diga que, oye, el que crea en Jesús, no lo vamos a dejar entrar? ¿Dónde está ese miedo? Está aquí. Los judíos no es como te lo ponían en aquella época, de que todo el mundo estaba en contra de Jesús. No, si todo el mundo estaba ahí. ¿Quién era la sinagoga? Esos que están ahí. No es el líder de una sinagoga. ¿Por qué tú crees que después los apóstoles van a las sinagogas y predican? Y sí, hay algunas que forman su pataleta, pero otras no. ¿Por qué tú crees que pasa eso? ¿Por qué Pablo no tenía miedo de que lo botaran de la sinagoga? Te botan de ti y va a la otra. El propio Jesús se lo dice. Llegas a un lugar, da shalom y no te lo reciben, sacude el polvo y dale andando. ¿Dale andando para dónde? ¿Para la otra? ¿Vete para la otra? ¿Que te boten de la otra? Entonces, ¿dónde está el miedo ese? Ahí adentro. Y cuando el miedo está ahí adentro, automáticamente, ¿qué te está haciendo? Porque como es un miedo que no existe, no hay una realidad que provoque ese miedo, sino que tú te lo has creado en tu ciencia ficción. Tú sabes, los seres humanos son directores de cine por naturaleza. Ellos mismos se hacen la película. Cuando yo tengo una experiencia de ese tipo, lo primero que yo hago es reírme a mí mismo. Yo digo, ¿qué clase de director de cine yo soy? Cuando yo me veo en medio de la crisis, ahí mismo hago un acto
Y digo, ¿verdad que yo debería haber sido director de cine? Porque lo que me estoy imaginando, ¿por qué me lo estoy imaginando? Pero, ¿qué elementos hay para eso? ¿A ti no te ha pasado que, como dice, hay un cuento que tenemos en Cuba del hombre y el gato, ¿se acuerdan? Sí. ¿Dónde estaba el problema del gato? Aquí. ¿Por qué? Porque la mente humana es complicada. Y cuando eso sucede, automáticamente se anula tu conocimiento, se anula tu belleza y se anulan tus acciones. Y eres un manipulado más, eres un grupo más, eres una masa más, eres un animal, un nefesh. ¿Por qué eres un nefesh? Disminuiste, cerraste completa tu neshama. ¿Por qué tu nefesh? Porque tu nefesh es el que tiene que estar en contacto con ese miedo, con las cosas externas. Y cuando tú te haces idea de algo que sé que no es, ¿dónde está eso que es que no es? Afuera. ¿Y qué le está diciendo tu nefesh? Al alma, tú eres jefe aquí. Y entonces el nefesh lo mismo decide que te arrodille, que salte, que brinque, que salga corriendo para el otro lado, que le vaya y le muerda la oreja. Porque el nefesh de nosotros es complicado. Lo mismo podemos volvernos un ratón que volvernos un hurón, que es un ratón mucho más agresivo que el otro. Ratón igual, pero uno es agresivo y el otro es corredor. ¿Entienden ahí? Y a veces inclusive vamos a ser manipulados por esos espíritus, por ese mundo espiritual que le conviene manipularnos. Y entonces cuando tenemos que ser hurones, cuando tenemos que ser agresivos, nos vuelve ratones. Y cuando tenemos que ser ratones, nos vuelve agresivos. Y hace con nosotros lo que no tiene que hacer. ¿Y nosotros qué cosa? Anulado en nuestro centro. ¿Cómo Jesús controlaba el miedo? ¿O tú piensas que Jesús no lidiaba con lo mismo? Si él se humilló y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue hasta la cruz. ¿Tú no crees que la cruz echa miedo? ¿Tú no crees que la realidad de lo que está experimentando, que está haciendo, no echa miedo? ¿Cómo controla el miedo? ¿Cómo tú paras eso? Simple, el equilibrio. Si el miedo te anula el conocimiento, si el miedo te anula la belleza y si el miedo te anula las acciones, pues la única forma que tú tienes de contrarrestar el miedo es poniendo a trabajar el conocimiento, poniendo a trabajar la belleza, poniendo a trabajar las acciones. En conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el miedo. ¿Ese miedo es afuera? ¿Ese miedo es ir a o es paja? Es lo primero que tenemos que identificar. Porque cuando nosotros partimos de identificar si es ir a o si es paja, si es afuera real o si es adentro que lo inventamos, ya cuando nosotros lo clasificamos, automáticamente le ganamos la mitad de la batalla. Porque cuando tú lo identificas como paja, por ejemplo, puse el primer ejemplo de que la casa huele a quemado, se está quemando y yo sé que lo estoy sintiendo, entonces no es pajat. ¿Qué cosa es? Que tengo que pararme y buscar. Pero si yo digo, nadie vio nada, no. Y me siento aquí y empiezo a pensar, ¿y si la taza del baño cogió candela? Y siento que estoy un poco impaciente, lo primero que tengo que hacer es, espérate un momentico. Este miedo que tengo de que la taza tenga candela es ir a o es pajar. ¿Qué razón hay para que la taza tenga candela? Si la taza tiene agua. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, tranquilo. Ya a la vez que tú identificas y clasificas eso, tu conocimiento ya está empezando a funcionar. ¿Me entienden ahí? Segunda cosa. Ok.
Identifico, lo clasifico y lo segundo que hago, ¿qué es? La realidad. ¿Cuál es la realidad de ese miedo? Bueno, la realidad fue que sentí olor a quemado. ¿Ya lo siento? No. ¿Alguien más lo siente? No. Entonces no hay olor a quemado. Por algún motivo lo sentí hace un ratico y ahora no se siente. Ah, si vuelvo a sentir olor a quemado y alguien que está alrededor mío siente olor a quemado, pues ya van 2 veces que sentimos olor a quemado, hay algo que, ¿ves? Pero si no. Entonces es la realidad de eso. Ese miedo implica salir corriendo de aquí, ese miedo implica que me suba la presión, o ese miedo que yo estoy teniendo es un extra que le estoy poniendo a la situación, a esa situación como tal. Y lo tercero entonces sería la acción. O sea, la acción, ¿qué cosa es? Simple. Que tú eres quien puede hacer algo. Ante cualquier miedo, sea ir a, sea pajar, ante cualquiera de los dos, tú puedes hacer algo. Y siempre vas a poder hacer algo. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Y eso qué cosa es? La acción. ¿Qué voy a hacer antes? Estoy sintiendo olor a quemado. Vuelvo a sentir olor a quemado. Vamos a buscar qué cosa se esté quemando. Revisamos todo. Tranquilo. ¿Sigue la peste a quemado? Bueno, vamos a llamar a los bomberos porque ya yo busqué, no puedo resolver nada. Entonces tengo que buscar a quién, a alguien que sí pueda resolver ese asunto. Tengo un problema X. Ya yo traté de resolverlo y no se pudo resolver. Tengo que llamar entonces, tengo que orar y hablar con Dios y decirle, bueno, tú sí puedes resolverlo. ¿Entiendes la cosa? Eso es cuando tú tienes claridad de la raíz de ese miedo. Ah, no, pero voy a orar porque yo creo que puede haber fuego en el baño. No, espérate, tengo que orar para que Dios me quite ese pensamiento que no tengo que tenerlo porque no puede haber fuego en la taza del baño. ¿Entienden ahí? Entonces, la acción va en dependencia de esa realidad, que es esa belleza que ya yo pude identificar de la situación. La acción va en función de eso. No puede ser una acción que no tenga nada que ver con eso. Si yo no salí corriendo cuando olía quemado, ¿por qué voy a salir corriendo cuando pienso que la taza del baño se está quemando? ¿Entienden ahí? Yo tengo que tomar una acción en correspondencia con lo que es. No puedo tomar una acción que no tenga nada que ver con la situación que está pasando. Cuando eso ocurre, entonces estoy sacando de mis capacidades como la acción. ¿La acción qué? Correcta. La acción qué? Correspondiente. ¿Entienden ahí? Y cuando yo obro en esa manera, automáticamente el miedo que me tenía ¿cómo se llama? Me nebló, me oscureció. Mis acciones me estaba manipulando, empieza a cambiar. Esta gente, ¿qué tenía que haber hecho? Espérate un momentico, si yo estoy viendo que los muertos resucitan. Primero, el miedo tenían que identificarlo. O sea, ellos han dicho, o sea, ¿cuánta gente han votado de la sinagoga por seguirlo a él? Al único que han votado de la sinagoga es a él mismo. Y eso pasó en una sola sinagoga, allá en Nazaret. Los demás aguantaban callados cuando él hablaba y decían, este habla como quien tiene autoridad. Y la gente se retorcía como un majá, pero hasta ahí. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué me van a votar de la sinagoga? Ese miedo entonces es ir a o es pajar. Es un miedo más pajar que ir a. Segundo, vamos a localizar ese miedo. Espérate un momentico. Este hombre no acaba de resucitar a este otro. Si este hombre resucitó a un muerto, ¿tú crees que no puede hacer algo para que a mí no me voten de la sinagoga? ¿Por qué me van a votar de la sinagoga? Después que Jesús resucitó y todo aquello, los discípulos no iban al templo y los votaban del templo. No es así. Entonces, identificar eso. Y segundo, tomar acciones. ¿Cuál es la acción que tenían que tomar? Oye, no vuelvan a la sinagoga. Si aquí está Jesús, ¿para qué yo quiero ir a la sinagoga?
Si aquí está Jesús, me voy con él. Cuando te acuerdas que el muchacho que venía con el muerto. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, sígueme. O sea, aprovecha la oportunidad que yo estoy aquí, vete conmigo. Esta gente no sabe que Jesús se va a morir en unos días. Unos 4 días después muere Jesús. Porque esto ocurrió como 4 días antes. Pero ellos no lo saben. Oye, me voy con él. ¿Hubo gente que hizo eso? Sí. Hubo gente que cuando en la noche esa lo fueron a agarrar preso, estaban con él allí, durmiendo, pero estaban allí. ¿Cuántos de esa gente murieron? ¿Cuántos de los que seguían a Jesús murió aquel día en la cruz del lado? Si Jesús mismo lo dijo en la oración, los he cuidado hasta aquí. Ninguno le ha pasado nada. Entonces, la acción que tenían que haber asumido ellos era en correspondencia con lo que estaban viviendo. Por eso es que entonces Jesús, viendo esa oscuridad que hay en ellos, porque ya se pueden dar cuenta entonces qué cosa es la oscuridad. Cuando te dicen que hay oscuridad en una persona, ¿qué cosa es la oscuridad? ¿Que tiene demonios eso? Sí, puede ser, pero no, a veces los demonios no necesitan. ¿Tú sabes? Hay veces los demonios trabajan menos. Porque si un demonio tiene que estar poseyendo a una persona, ya no puede hacer lo que él tenía que hacer afuera. Sin embargo, si la persona hace lo que dice el demonio sin necesidad que lo posean, al demonio le conviene más. A él le conviene más que la persona esté manipulada y haciendo lo que tenga que hacer, que a ellos les interese, a ellos estar poseyendo a la persona. Y la mejor manera de que una persona funcione a favor de los demonios es que sus cualidades, sus capacidades estén anuladas. Pero cuando sus capacidades son anuladas, es manipulable y lo mueven para aquí y para allá como una ficha de un ajedrez. Entonces ahora puedes entender un poquito mejor, ¿verdad? Lo que estaba viendo Jesús, que lo llevó a dar ese grito. Oye, la luz soy yo, quítense. Esa gente tenían que haber dicho, oye, ya no. Sí, yo tenía miedo por la mañana, pero ya después de lo que él dijo ahora, ya no hay que tener más miedo. ¿Usted lo está diciendo? A las claras. Antes los discípulos decían, tú hablas en parábola, ¿ves? Y la gente a veces te entiende, a veces no te entiende. Pero aquí no hay ninguna parábola. Yo soy la luz y yo hablé con el Padre y les acabo de decir a ustedes lo que el Padre me dijo que les dijera, se los dije. ¿Qué parábola hay? ¿Qué alegoría? ¿Qué cosa oculta? ¿Qué misterio? Está más claro ni el agua. Pero dice ahí que ellos no entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron? Si estaba claro. Ya no era parábola, no era nada. Estaban oscuros. Porque sus capacidades para procesar eso estaban anuladas. El miedo los tenía amarrados. Dios nos bendiga entonces en esta tarde y que podamos ser personas que nuestras capacidades nos ayuden a no andar con miedo.